Reciban todos un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Audioteca Católica. Por aquí les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal. Y aquí estamos con una entrega más de Leamos Juntos la Biblia. Esta serie de videos que estoy subiendo con la lectura continuada de libros específicos de la Sagrada Escritura. En este caso, en esta serie que les estoy compartiendo, estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ya hoy les entregaré los capítulos del 16 al 20. Entonces, estoy muy agradecida con ustedes por su perseverancia, por seguir esta lectura continuada. Esto lo estoy haciendo principalmente para todas aquellas personas que tienen dificultad para acercarse a la palabra, tal vez porque tienen una dificultad visual o porque tienen dificultad de lectura, y entonces se le hace más fácil poderla escuchar. Esto es un recurso para que no te excluyas de acercarte a la palabra de Dios. La palabra de Dios es para todos. La palabra de Dios viene a tocar nuestros corazones. Entonces, disponte para poderla escuchar con calma en un lugar tranquilo. Apaga todo aquello que te puede interrumpir y escucha, escucha. Antes de comenzar, quiero pedirles el apoyo que puedan darle a estos videos compartiéndolos y dándole un me gusta, un dedito arriba aquí abajo para que así YouTube nos pueda dar a conocer a muchas más personas. Gracias a todos y comencemos con la lectura de hoy. Vamos a encomendarnos al Espíritu Santo para que sea Él el que haga fructífera esta semilla de la palabra en cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Amén. Bien, comenzamos con la lectura del capítulo 16. Pablo lleva a Timoteo consigo. Pablo se dirigió a Derbe y después a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, que había abrazado la fe y de padre griego. Los hermanos de Listra e Iconio hablaban muy bien de él. Pablo quiso llevarlo consigo y de partida lo circuncidó, pensando en los judíos que había por aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. A su paso de ciudad en ciudad, iban entregando las decisiones tomadas por los apóstoles y ancianos en Jerusalén y exhortaban a que las observaran. Estas iglesias se iban fortaleciendo en la fe y reunían cada día más gente. Atravesaron Frigia y la región de Galicia, pues el Espíritu Santo no les dejó que fueran a predicar la palabra en Asia. Estando cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se lo consintió el Espíritu de Jesús. Atravesaron entonces Misia y bajaron a Tróade. Por la noche Pablo tuvo una visión. Ante él estaba de pie un macedonio que le suplicaba: «Ven a Macedonia y ayúdanos». Al despertar, nos contó la visión
y comprendimos que el Señor nos llamaba para evangelizar a Macedonia. Versículo 11. Pablo pasa a Europa. Nos embarcamos en Tróade y navegamos rumbo a la isla de Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis. De allí pasamos a Filipos, una de las principales ciudades del distrito de Macedonia, con derechos de colonia romana. Nos detuvimos allí algunos días y el sábado salimos a las afueras de la ciudad, a orillas del río, donde era de suponer que los judíos se reunían para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar con las mujeres que habían acudido. Una de ellas se llamaba Lidia y era de las que temen a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase las palabras de Pablo. Recibió el bautismo junto con los de su familia y luego nos suplicó: si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Versículo 16. Pablo y Silas encarcelados. Mientras íbamos un día al lugar de oración, salió a nuestro encuentro una muchacha esclava que estaba poseída por un espíritu adivino. Adivinando la suerte, producía mucha plata a sus amos. Empezó a seguirnos a nosotros y a Pablo gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación. Esto se repitió durante varios días hasta que Pablo se cansó. Se volvió y dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en ese mismo instante el espíritu la dejó. Al ver sus amos que con ellos se esfumaban también sus ganancias, tomaron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante el tribunal y los presentaron a los magistrados, diciendo: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Predican unas costumbres que a nosotros los romanos no nos está permitido aceptar ni practicar. La gente se les echó encima, los oficiales mandaron arrancarles las ropas y los hicieron apalear. Después de haberles dado muchos golpes, los echaron a la cárcel, dando orden al carcelero de vigilarlos con todo cuidado. Este, al recibir dicha orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies con cadenas al piso del calabozo. Versículo 25. Liberación milagrosa. Hacia medianoche Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas. Creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse, pero Pablo le gritó: no te hagas daño, que estamos todos aquí. El hombre pidió una luz, entró de un salto y después
de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron: Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Los había llevado a su casa. Allí preparó la mesa e hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. Por la mañana los magistrados enviaron a unos oficiales con esta orden: Deja en libertad a esos hombres. El carcelero se lo comunicó a Pablo y Silas diciendo: Los magistrados han dado orden de dejarlos en libertad. Salgan, pues, y marchen en paz. Pero Pablo le contestó: A nosotros, ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente y nos han metido en la cárcel sin juzgarnos, y ahora quieren echarnos fuera a escondidas. Eso no, que vengan ellos a sacarnos. Esos oficiales transmitieron esto a los magistrados, que se llenaron de miedo al escuchar que eran ciudadanos romanos. Fueron a la prisión, acompañados por un grupo de amigos de Pablo, y les pidieron que se marcharan, diciéndoles: ¿Cómo íbamos a pensar que ustedes fueran muy buena gente? Y cuando Pablo y Silas estaban para irse, les rogaron: Ahora que se van libres, por favor, no nos creen problemas por haberles hablado duramente. Apenas dejaron la cárcel, fueron a casa de Lidia. Allí se encontraron con los hermanos, a los que dieron ánimo antes de marcharse. Capítulo 17. Dificultades en Tesalónica. Pablo y Silas atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos, basándose en las Escrituras. Las interpretaba y les demostraba que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. Y les decía: Este Mesías es precisamente el Jesús que yo les anuncio. Hubo algunos que se convencieron y formaron un grupo en torno a Pablo y Silas. Lo mismo hicieron un buen número de griegos, de los que temen a Dios, y no pocas mujeres de la alta sociedad. Los judíos no se quedaron pasivos, reunieron a otros cuantos vagos y maleantes, armaron un motín y alborotaron la ciudad. Hicieron una demostración frente a la casa de Jasón, pues querían a Pablo y Silas para llevarlos ante la asamblea del pueblo. Pero al no encontrarlos allí, arrastraron a Jasón y a otros creyentes ante los magistrados de la ciudad, gritando: Esos hombres que han revolucionado todo el mundo han llegado también hasta aquí. Y Jasón los ha hospedado en su casa. Todos ellos objetan los decretos del César, pues afirman que hay otro rey, Jesús. Lograron impresionar al pueblo y a los magistrados que los oían, los cuales exigieron una fianza a Jasón y a los demás hermanos antes de dejarlos en libertad. Aquella misma noche los hermanos enviaron a Pablo y Silas a la ciudad de Berea. Al llegar,
se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran mejores que los de Tesalónica y recibieron el mensaje con mucha disponibilidad. Diariamente examinaban las escrituras para comprobar si las cosas eran así. Un buen número de ellos abrazó la fe, y de entre los griegos algunas mujeres distinguidas y también bastante hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo estaba predicando la palabra de Dios en Berea, fueron también allí para agitar al pueblo y crear disturbios. Inmediatamente los hermanos hicieron salir a Pablo hacia la costa, mientras Silas y Timoteo se quedaban en Berea. Los que acompañaban a Pablo los llevaron a Atenas y después regresaron a Berea con instrucciones para Timoteo y Silas de que fuesen a reunirse con él lo antes posible. Versículo 16. Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu hervía viendo la ciudad plagada de ídolos. Empezó a tener contactos en las sinagogas con los judíos y con griegos que temían a Dios, hablando también con los que diariamente se encontraban en las plazas de la ciudad. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos preguntaban, ¿qué querrá decir este charlatán? Mientras otros comentaban, parece ser un predicador de dioses extranjeros, porque le oían hablar de Jesús y de la resurrección. Lo tomaron, lo llevaron con ellos a la sala del Areópago y le preguntaron, ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que enseñas? Nos zumban los oídos con esas cosas tan raras que nos cuentas y nos gustaría saber de qué se trata. Se sabe que para todos los atenienses y los extranjeros que viven allí no hay mejor pasatiempo que contar o escuchar las últimas novedades. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y les dijo, ciudadanos de Atenas, veo que son personas sumamente religiosas. Mientras recorría la ciudad contemplando sus monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él no vive en santuarios fabricados por humanos, pues es Señor del cielo y de la tierra. Y tampoco necesita ser servido por manos humanas, pues ¿qué le hace falta al que da a todos la vida, el aliento y todo lo demás? Habiendo sacado de un solo tronco toda la raza humana, quiso que se estableciera sobre toda la faz de la tierra y fijó para cada pueblo cierto lugar y cierto momento de la historia. Habían de buscar por sí mismos a Dios, aunque fuera a tientas. Tal vez lo encontrarían. En realidad, no está lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos poetas suyos, somos también del linaje de Dios. Si de verdad somos del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a las creaciones del arte y de las fantasías humanas, ya sean de oro, plata o piedra. Ahora precisamente Dios quiere superar esos tiempos de ignorancia y pide a todos los hombres de todo el mundo un cambio total. Tiene ya fijado un día en que juzgará a todo el mundo con justicia, valiéndose de un hombre
que ha designado, y al que todos pueden creer, pues Él lo ha resucitado de entre los muertos. Cuando oyeron hablar de resurrección de los muertos, unos empezaron a burlarse de Pablo y otros le decían, sobre esto te escucharemos en otra ocasión. Así fue como Pablo salió de entre ellos. Algunos hombres, sin embargo, se unieron a él y abrazaron la fe, entre ellos Dionisio, miembro del Areópago, y una mujer llamada Damaris y algunos otros. Capítulo 18. Pablo en Corinto. Tiempo después, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que acababa de llegar de Italia con su esposa Priscila a consecuencia de un decreto del emperador Claudio, porque todos los judíos habían recibido la orden de abandonar Roma. Pablo se acercó a ellos, pues eran del mismo oficio y se dedicaban a fabricar tiendas, y se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Todos los sábados Pablo entablaba discusiones en las sinagogas, tratando de convencer tanto a los judíos como a los griegos. Al llegar de Macedonia, Silas y Timoteo, Pablo se dedicó por entero a la palabra y aseguraba a los judíos que Jesús era el Mesías. Como se oponían y le respondían con insultos, se sacudió el polvo de sus vestidos mientras les decía, nada tengo ya que ver con lo que les suceda. Ustedes son los únicos responsables. En adelante me dirigiré a los paganos. Pablo cambió de lugar y se fue a la casa de un tal Tito Justo, de los que temen a Dios, que estaba pegada a la sinagoga. Crispo, uno de los dirigentes de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y de los corintios que escuchaban a Pablo, muchos creían y se hacían bautizar. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablando y no calles, pues en esta ciudad me he reservado un pueblo numeroso. Yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. Pablo siguió enseñando entre ellos la palabra de Dios y permaneció allí 1 año y 6 meses. Siendo Galión gobernador de Acaya, los judíos acordaron unánimemente hacer una manifestación contra Pablo. Lo llevaron ante el tribunal y lo acusaron. Este hombre incita a la gente a que adoren a Dios de una manera que prohíbe nuestra ley. Pablo iba a contestar cuando Galión dijo a los judíos, judíos, si se tratara de una injusticia o de algún crimen, sería correcto que yo los escuchara. Pero como se trata de discusiones sobre mensajes, poderes superiores y sobre su ley, arréglense ustedes mismos. Yo no quiero ser juez de tales asuntos. Y los echó del tribunal. Entonces toda la chusma agarró a Sóstenes, que era un dirigente de la sinagoga, y empezaron a golpearlo delante del tribunal, pero Galión no se preocupó de ello. Pablo se quedó en Corinto todavía por algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria, acompañado por Priscila y Aquila. En el puerto de Secreas se afeitó la cabeza en cumplimiento de un voto. Así fue como llegaron a Éfeso y allí dejó que ellos se fueran.
Pablo entró en la sinagoga y empezó a discutir con los judíos. Le rogaban que se quedara en Éfeso por más tiempo, pero Pablo no aceptó y se despidió de ellos con estas palabras: Si Dios quiere, volveré de nuevo por aquí. Y se fue de Éfeso por mar. Desembarcó en Cesarea, subió a saludar a aquella iglesia y después bajó a Antioquía. Permaneció allí por algún tiempo y luego se fue a recorrer una ciudad tras otra, las regiones de Galacia y Frigia, fortaleciendo a los discípulos. Un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, había llegado a Éfeso. Era un orador elocuente y muy entendido en las Escrituras. Le habían enseñado algo del camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo. Enseñaba en forma acertada lo referente a Jesús, aunque solo se había quedado con el bautismo de Juan. Hablaba pues con mucha convicción en la sinagoga. Al oír Aquila y Priscila, lo llevaron consigo y le expusieron con mayor precisión el camino. Como pensaba pasar por Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. De hecho, cuando llegó, ayudó muchísimo a los que la gracia de Dios había llevado a la fe, pues rebatía públicamente y con gran acierto a los judíos, demostrando con las Escrituras que Jesús es el Mesías. Capítulo 19. Pablo en Éfeso. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso atravesando las regiones altas. Encontró allí a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pablo les replicó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron, el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explicó, si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús, y al imponerles Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar lenguas y a profetizar. Eran unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y durante 3 meses les habló con convicción sobre el reino de Dios, tratando de persuadirles. Al ver que algunos, en vez de creer, se endurecían más y criticaban públicamente el camino, se separó de ellos. Tomaba aparte a sus discípulos y diariamente les enseñaba en la escuela de un tal Tirano, desde las 11 hasta las 4 de la tarde. Hizo esto durante 2 años, de tal manera que todos los habitantes de la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, pudieron escuchar la palabra del Señor. Dios obraba prodigios extraordinarios por las manos de Pablo, hasta tal punto que imponían a los enfermos pañuelos o ropas que él había usado y mejoraban. También salían de ellos los espíritus malos, incluso algunos judíos ambulantes que echaban demonios trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, yo te ordeno en el nombre de ese Jesús a quien Pablo predica. Entre los que hacían esto estaban los hijos de un sacerdote judío llamado Esebás. Un día entraron en una casa y se atrevieron a hacer eso, pero el espíritu malo les contestó,
Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los sujetó a ambos y los maltrató de tal manera que huyeron de la casa desnudos y malheridos. La noticia llegó a todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. Todos quedaron muy atemorizados, y el nombre del Señor Jesús fue tenido en gran consideración. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y a exponer todo lo que antes habían hecho. No pocos de los que habían practicado la magia hicieron un montón con sus libros y los quemaron delante de todos. Calculado el precio de los libros, se estimó en unas 50.000 monedas de plata. De esta forma, la palabra de Dios manifestaba su poder, se extendía y se robustecía. Después de todos estos acontecimientos, Pablo tomó su decisión en el Espíritu ir a Jerusalén pasando por Macedonia y Acaya. Y decía, después de llegar allí, tengo que ir también a Roma. Envió a Macedonia a 2 de sus auxiliares, a Timoteo y a Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo más en Asia. Fue en ese tiempo cuando se produjo un gran tumulto en la ciudad a causa del camino. Un platero llamado Demetrio fabricaba figuritas de plata del templo de Artemisa y con esto procuraba buenas ganancias a los artífices. Reunió a estos juntos con otros que vivían de artes parecidas y les dijo, compañeros, ustedes saben que esta industria es la que nos deja las mayores ganancias, pero como ustedes mismos pueden ver y oír, ese Pablo ha cambiado la mente de muchísimas personas, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Según él, los dioses no pueden salir de manos humanas. No son solo nuestros intereses los que salen perjudicados, sino que también el templo de la gran diosa Artemisa corre peligro de ser desprestigiado. Al final se acabará la fama de aquella a quien adora toda el Asia y el mundo entero. Este discurso despertó el furor de los oyentes y empezaron a gritar, «Grande es la Artemisa de los Efesios». El tumulto se propagó por toda la ciudad. La gente se precipitó al teatro arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, 2 macedonios compañeros de viaje de Pablo. Pablo quería enfrentarse con la muchedumbre, pero los discípulos no lo dejaron. Incluso algunos consejeros, amigos suyos de la provincia de Asia, le mandaron a decir que no se arriesgara a ir al teatro. Mientras tanto, la asamblea estaba sumida en una gran confusión. Unos gritaban una cosa, otros otra, y la mayor parte no sabían ni por qué estaban allí. En cierto momento algunos hicieron salir de entre la gente a un tal Alejandro, a quien los judíos empujaban adelante. Querían justificarlos ante el pueblo y pidió silencio con la mano. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos a una voz se pusieron a gritar, y durante casi 2 horas solo se oyó este grito. Grande es la Artemisa de los Efesios. Al fin el secretario de la ciudad logró calmar a la multitud y dijo, ciudadanos de Éfeso,
¿Quién no sabe que la ciudad de Éfeso guarda el templo de la gran Artemisa y su imagen caída del cielo? Siendo esto algo tan evidente, conviene que ustedes se calmen y no cometan ninguna locura. Estos hombres que han traído aquí no han profanado el templo ni han insultado a nuestra diosa. Si Demetrio y sus artífices tienen cargos contra alguno, para eso están las audiencias y los magistrados, que presenten allí sus acusaciones. Y si el asunto es de mayor importancia, que se resuelva en la asamblea legal. ¿Han pensado ustedes que podríamos ser acusados de rebelión por lo ocurrido hoy? No tendríamos excusa alguna para justificar este tumulto, y dicho esto, disolvió la asamblea. Capítulo 20. Pablo vuelve a Macedonia. Cuando se calmó el tumulto, Pablo mandó a llamar a sus discípulos para animarlos. Se despidió de ellos y se fue a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones en las que multiplicó sus predicaciones, para confortar a los discípulos, llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses y luego pensó en volver a Siria por barco. Pero supo que los judíos tramaban algo contra él y decidió regresar por Macedonia. Algunos acompañaban a Pablo: Sópatros, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Gayo, de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo, de Asia. Todos estos se fueron por delante y nos esperaron en Tróade. Nosotros nos embarcamos en Filipos, apenas terminaron las fiestas de los panes ácimos. 5 días después nos reunimos con ellos en Tróade, donde nos detuvimos 7 días. Versículo 7. La Eucaristía de un domingo en Tróade. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan, y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos. Pero su discurso se alargó hasta la medianoche. Había bastantes lámparas encendidas en la pieza del piso superior donde estábamos reunidos. Un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana, y como Pablo no terminaba de hablar, el sueño acabó por vencerle. Se durmió y se cayó desde el tercer piso al suelo. Lo recogieron muerto. Pablo entonces bajó, se inclinó sobre él y después de tomarlo en sus brazos dijo: No se alarmen, pues su alma está en él. Subió de nuevo, partió el pan y comió. Luego siguió conversando con ellos hasta el amanecer y se fue. En cuanto al joven, lo trajeron vivo, lo que fue para todos un gran consuelo. Nosotros tomamos el barco para Aso. Debíamos llegar antes que Pablo y recogerlo allí, pues se había decidido que él haría el viaje por tierra. Efectivamente nos encontró en Aso, subió a la nave con nosotros y llegamos a Mitilene. Al día siguiente zarpamos y llegamos a Quíos. Al otro día llegamos a Samos y un día después a Mileto con una escala en Trogilón. Pablo había decidido no hacer escala en Éfeso ni demorarse más en Asia,
pues de ser posible quería estar en Jerusalén para el día de Pentecostés. Versículo 17. En Mileto, últimas consignas de Pablo a los ancianos. Debido a eso, desde Mileto, Pablo envió un mensaje a Éfeso para convocar a los ancianos de la iglesia. Cuando ya estuvieron a su lado, les dijo: ustedes han sido testigos de mi forma de actuar durante todo el tiempo que he pasado entre ustedes, desde el primer día que llegué a Asia. He servido al Señor con toda humildad, entre las lágrimas y las pruebas que me causaron las trampas de los judíos. Saben que nunca me eché atrás cuando algo podía ser útil para ustedes. Les prediqué y enseñé en público y en las casas, exhortando con insistencia tanto a judíos como a griegos a la conversión a Dios y a la fe en Jesús nuestro Señor. Ahora voy a Jerusalén atado por el Espíritu, sin saber lo que allí me sucederá, solamente que en cada ciudad el Espíritu Santo me advierte que me esperan prisiones y pruebas. Pero ya no me preocupo por mi vida, con tal de que pueda terminar mi carrera y llevar a cabo la misión que he recibido del Señor Jesús, anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Ahora sé que ya no me volverán a ver todos ustedes, entre quienes pasé predicando el reino. Por eso, hoy les quiero declarar que no me siento culpable si ustedes se pierden, pues nunca ahorré esfuerzos para anunciarles plenamente la voluntad de Dios. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí. Estén pues atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes noche y día, incluso entre lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra portadora de su gracia, que tiene eficacia para edificar sus personas y entregarles la herencia junto a todos los santos. De nadie he codiciado plata, oro o vestidos. Miren mis manos, con ellas he conseguido lo necesario para mí y para mis compañeros, como ustedes bien saben. Con ese ejemplo les he enseñado claramente que deben trabajar duro para ayudar a los débiles. Recuerden las palabras del Señor Jesús: hay mayor felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, Pablo se arrodilló con ellos y oró. Entonces empezaron todos a llorar y le besaban, abrazados a su cuello. Todos estaban muy afligidos porque les había dicho que no le volverían a ver. Después lo acompañaron hasta el barco. Bien, hermanos, hemos concluido la lectura de estos 5 capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Desde el capítulo 16 al capítulo 20 hemos leído hoy. Ahora te voy a compartir un breve resumen o un breve comentario sobre los capítulos que acabaste de escuchar. Este comentario lo hago en forma de regalo, ¿no? Porque realmente la lectura continuada de la palabra eh, se las entrego para todos aquellos que no tienen acceso a la Biblia y para que la escuchen
y puedan alimentarse de textos que son provechosos para nuestra alma, nuestro espíritu, para nuestra vida. El comentario es algo adicional que yo les comparto. No es una interpretación, no es una interpretación bíblica porque no soy exégeta ni soy estudiosa de la Biblia, solamente les voy a compartir comentarios breves, como aparecen en la palabra, de los capítulos que hemos escuchado hoy. Fíjense, hoy hemos leído los capítulos del 16 al 20, que narran un periodo crucial en la expansión del cristianismo, marcando la incursión del apóstol Pablo y de sus compañeros en el territorio europeo, enfrentando desafíos inherentes al establecimiento de la fe en nuevas culturas. Este segmento está lleno de eventos significativos que revelan la dirección definitiva y el poder del Evangelio y la naturaleza de la oposición. Básicamente hemos escuchado en estas lecturas sobre lo que San Pablo venía realizando en las comunidades, en las diferentes comunidades por donde pasaba. En el capítulo 16 vimos cómo tuvimos un punto de inflexión de la misión paulina hacia el occidente. Nos decía que era el llamado a Europa y a inicios en Filipos. Fíjense, el mensaje central de el capítulo 16 y sus primeros versículos es la dirección divina en la misión. Después de intentos fallidos de ir a Asia, Pablo recibe una visión clara que lo impulsa a Macedonia. Esto subraya que la evangelización no es solo un esfuerzo humano. La evangelización no es solo un esfuerzo humano, sino una obra guiada por el Espíritu Santo. Y vemos cómo Pablo se movía de acuerdo a lo que el Espíritu le sugería. Dios abre puertas y dirige a sus siervos a lugares donde su evangelio es necesario. Vemos aquí que aparece una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Y vemos cómo Lidia se convierte y es el primer fruto del evangelio en Europa. Su historia destaca la apertura de corazón y la hospitalidad como respuesta a la fe. Lidia no solo cree, sino que abre su casa y ofrece su ayuda, mostrando que la fe genuina se expresa en acciones prácticas y en el apoyo a la obra de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Que no queda nada más en la conversión, sino que hay una respuesta generosa en agradecimiento. Luego vemos a Pablo y a Silas en la cárcel de Filipos. En este episodio dramático vemos cómo el testimonio poderoso de la victoria del Evangelio se da sobre la adversidad y la liberación divina. A pesar de ser azotados y encarcelados injustamente, Pablo y Silas alaban a Dios, lo que resulta en un terremoto milagroso y la conversión del carcelero y su familia. El mensaje central es que la fe y la alabanza persisten en la dificultad. Y Dios responde con poder, no solo para liberar físicamente, sino para transformar vidas y hogares. Qué hermoso. Y así terminamos el capítulo 16. Luego en el capítulo 17
sigue la predicación de Pablo en sinagogas. En este capítulo se muestra la diversidad de escenarios donde Pablo predicaba, desde la sinagoga hasta el centro intelectual de Atenas. Él pasa por Tesalónica y Berea, y en Tesalónica algunos creen, pero otros se oponen violentamente. Y en Berea, sin embargo, la gente es más noble, pues ellos examinan las escrituras diariamente para verificar la verdad de lo que Pablo predica. El mensaje central de aquí es la importancia de la verificación bíblica y la disposición a investigar la verdad. Fíjense lo importante, no creían cualquier cosa, ellos investigaban la palabra. Eso nos invita a nosotros también a seguir ese ejemplo. La fe, hermanos, no es ciega, sino que se fundamenta en la palabra de Dios. También resalta que el Evangelio siempre generará diferentes reacciones, desde la aceptación fervorosa hasta la hostilidad violenta. Luego vemos a Pablo en el Areópago de Atenas, y este es un ejemplo magistral de la apologética y la contextualización cultural. Pablo no ataca la idolatría directamente, sino que utiliza un altar al Dios desconocido como punto de partida para presentar al Dios verdadero. Y ese mensaje me encanta, me encanta. El mensaje central aquí es la necesidad de adaptar la presentación del Evangelio al contexto de la audiencia, utilizando sus propios puntos de referencia para comunicar la verdad eterna. Pablo demuestra que la fe se puede defender racionalmente, invitando al diálogo intelectual, aunque al final el mensaje de la resurrección cause división. En el capítulo 18 se muestra la consolidación de la obra en ciudades importantes. Se establece la iglesia en Corinto y en Éfeso, y se resalta la importancia del trabajo en equipo. Pablo establece una comunidad fuerte en Corinto a pesar de la oposición, y recibe una visión de Dios que le asegura: no temas, si no hablas y no calles, porque yo estoy contigo. Y nadie te pondrá la mano para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor le daba ánimo a Pablo, lo empujaba hacia adelante a que no callara, no callara. El mensaje central de este episodio es la fidelidad de Dios para proteger a sus siervos y la importancia de la perseverancia en la predicación del Evangelio, incluso frente a la hostilidad. Dios tiene su pueblo preparado y los misioneros deben confiar en su promesa. Luego viene la llegada de Apolos, un predicador elocuente, pero con un conocimiento incompleto, y su posterior instrucción por Priscila y Aquila. Resalta la importancia de la instrucción bíblica y la complementariedad de los dones. El mensaje central aquí es que todos podemos crecer en nuestro conocimiento de Dios y del trabajo en equipo, donde se complementan las fuerzas y se corrigen las deficiencias. Es vital para la obra del Evangelio. En el capítulo 19 vemos cómo Éfeso se convierte en un centro clave para la expansión del Evangelio en Asia Menor. Pablo encuentra discípulos que solo conocían el bautismo de Juan.
sin haber recibido el Espíritu Santo. Y esto subraya la importancia de la plenitud del Evangelio, que incluye la persona y el poder del Espíritu Santo. El mensaje central es que la verdadera conversión y el discipulado implican la recepción del Espíritu Santo y el poder que Él otorga para una vida cristiana efectiva. Más adelante encontraremos milagros y exorcismos. La palabra de Dios se extiende poderosamente acompañada de milagros y exorcismos que demuestran la autoridad de Jesús. El relato de los hijos de Esceva, por ejemplo, es una advertencia contra el uso de los nombres de Jesús en forma superficial. El mensaje central es el poder inherente de la palabra de Dios y el nombre de Jesús para transformar vidas y vencer las fuerzas espirituales malignas. La fe no es una fórmula mágica, sino una relación con el Cristo resucitado. Es muy importante subrayar eso. La fe no es una fórmula mágica, es una relación con el Cristo resucitado. La última parte del capítulo 19 nos habla de la oposición a Pablo en Éfeso, que surge de motivos económicos. El Evangelio amenaza el negocio de la idolatría. Esto muestra que la predicación del Evangelio a menudo enfrentará resistencia, no solo por razones religiosas, sino también por intereses económicos y sociales. El mensaje central en este momento es que el Evangelio desafía todas las estructuras existentes y a menudo provocará conflictos cuando la verdad de Dios choca con las costumbres y las ganancias humanas. Fíjense cómo el Evangelio choca con las costumbres del mundo y los imperios económicos y los intereses. Y entonces, por supuesto, la persecución viene hacia las personas que promueven ese Evangelio. ¿No te suena algo parecido a lo que sucede hoy en día? Cuando la iglesia trata de levantar la voz hacia injusticias y van y arremeten contra esas personas que predican el Evangelio porque le están tocando intereses económicos, intereses de poder. Y en el capítulo 20 se da la despedida de Pablo en Mileto. Este capítulo culmina con el emotivo discurso de despedida de Pablo a los ancianos de Éfeso. Pablo viaja y enfrenta peligros, pero continúa su misión. El incidente de Eutico, resucitado por Pablo, demuestra el poder de Dios y la dedicación de Pablo en la enseñanza. ¿Se recuerdan el hombre que cae del tercer piso? Bueno, Pablo lo vuelve a la vida y el mensaje central aquí es la perseverancia apostólica a pesar de los desafíos y la providencia divina incluso en las situaciones más inesperadas. El discurso a los ancianos en Éfeso es uno de los pasajes más profundos sobre el liderazgo pastoral y la naturaleza de la iglesia. Pablo les encarga velar por el rebaño, advirtiendo sobre los lobos rapaces y las divisiones internas. Les recuerda su propia diligencia y desinterés y les encomienda a la palabra de su gracia. El mensaje central en esta parte final es la seriedad del liderazgo espiritual, la necesidad de proteger la verdad y el rebaño de Cristo y el ejemplo de un servicio abnegado y fiel hasta el final. Pablo anticipa persecuciones y exhorta a los líderes a la vigilancia y al cuidado constante de la iglesia que Cristo ganó con su propia sangre. En resumen,
lo que hemos leído en los capítulos 16 hasta el 20 nos muestra la expansión imparable del Evangelio por la guía del Espíritu Santo, la diversidad de respuestas a la palabra de Dios, la constante oposición tanto espiritual, social y económica, y la dedicación de Pablo a su misión, también confiando en el poder de Dios y el mensaje de la resurrección. Estos capítulos son una inspiración para la misión de la Iglesia en cualquier época, recordándonos la fidelidad en la predicación, la perseverancia en la adversidad y la responsabilidad del liderazgo. Bien, hermanos y hermanas, espero haber contribuido con ustedes con este resumen, aclarándoles un poco y señalando las partes principales de esta lectura que nos viene muy a bien aplicarla también en nuestros tiempos actuales, ver cómo la palabra siempre es actual, siempre es viva, se sigue manifestando entre nosotros en todas las épocas. Bien, no me alargo más. Espero que le hayan disfrutado. Recuerden compartir, recuerden apoyar con el dedito arriba, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo episodio. Pronto les estaré subiendo los próximos 5 capítulos. Estén atentos, activa la campanita de notificaciones, ¿eh? Dios les bendiga.